Adjudicar una venta pública depende de muchos factores. Criterios de evaluación, entregas de garantías, visitas a terreno. Son muchas las etapas que tienes que seguir para hacer una oferta exitosa y muchas cosas que tienes que tener en cuenta para lograr un contrato con el Estado. Para saber cómo lo han hecho los usuarios de LicitaLab para mejorar sus cifras, conversaremos con quienes han estado en contacto con diversos proveedores públicos y han buscado solución a sus necesidades. Hola a todas y todos, bienvenidos a Orden de Compra, el podcast de LicitaLab. Mi nombre es Jorge Rubio, soy encargado de los contenidos y en este cierre de temporada conversaré con Ramiro Evia, CEO de LicitaLab, y Javier Silva, nuestro Head of Growth. ¿Cómo están, Ramiro y Javier? Bienvenidos a Orden de Compra, bienvenido Ramiro nuevamente. Hola a todos y todas, muchas gracias. Feliz de participar de nuevo, así que esperamos que sea un buen capítulo. Y por acá, feliz igual. Contento de compartir con ustedes, conversar, conocer un poquito o dar a conocer un poquito más de este mundo que es bien entretenido, no solamente de la parte del crecimiento, cómo nos vamos sumando más gente, sino que el tema que nos convoca está bien entretenido. ¿Cómo les ha parecido como toda esta participación o el hecho como de tener este podcast? Porque estamos cerrando la primera temporada, pero ¿qué les ha parecido como parte de la compañía de LicitaLab generar este tipo de conversaciones también? Bien entrete, de hecho al círculo le ha gustado harto y es un tema más a conversar, como que puedes pararte con los clientes, con el círculo que uno siempre se relaciona, que tiene este acercamiento con las compras públicas y decir, mira, hay algo más que comentar, hay algo más que puedo aprender, así que me ha gustado harto, un nuevo tema de conversación, poder decir, puedes aprender un poquito más en este podcast. Y por allá vamos. ¿Y a ti, Ramiro? A mí también me ha gustado harto. Creo que las compras públicas normalmente están estigmatizadas como algo fome. Probablemente bien estigmatizadas porque no es un mercado tan entretenido y en general uno se la pasa postulando y llenando documentos. Entonces no tiene mucho fan este mercado, pero creo que desde nuestra empresa, junto a nuestros clientes, Alianza, estamos tratando de darle una vuelta a eso y con espacios como este finalmente conversar, conocer un poquito más de otra experiencia y finalmente a todas las personas que estamos hoy día en este mundo disfrutar un poquito más de lo que hacemos y aprovechar este mercado que en verdad tiene muchas cosas que son complejas, pero muchas cosas que son entretenidas y finalmente ir compartiéndolo lo vuelve más dinámico, así que feliz y esperando la segunda temporada, me imagino. Me imagino, yo también. Sí, mira. Igual el mercado público en sí es en nuestro caso en Chile, pero el mundo de las compras públicas es un sector muy de nicho, pero también muy diverso, donde se puede tocar una infinidad de temas y por ende hoy día el tema que nos convoca para el cierre de temporada es porque hemos ido conversando por distintas etapas o pasado por distintos temas relacionados a las compras públicas, relacionados a la licitación. Y por lo mismo también le pusimos orden de compra a este programa, porque el momento casi como culmine de una licitación o de una adjudicación es la orden de compra. Pero para poder adjudicar una orden de compra hay que también hacer una oferta perfecta. ¿Cómo definimos la oferta perfecta? Buena pregunta. Yo creo que es difícil responderlo, todos podemos tener opiniones diferentes. Desde mi punto de vista, una oferta perfecta no necesariamente tiene que ser una oferta que hayamos adjudicado, quizás un poquito contradictorio, pero para mí una oferta perfecta tiene que ver con que a lo largo de todos los procesos que conlleva una postulación, ya sea una licitación, una compra ágil, hayamos hecho bien las cosas. Y sobre todo si perdimos la licitación, tengamos un aprendizaje. Entonces creo que la oferta perfecta engloba la posibilidad de perder, porque obviamente mi competidor también lo puede hacer de manera perfecta y tiene un mejor producto que yo o funciona mejor con lo que la entidad quiere comprar. Entonces, no por no ganar, no hice una buena participación, pero sí es importante finalmente haber participado bien de todas las etapas, que podemos ir comentándolas más adelante, y haber aprendido algo para la próxima oportunidad volver a hacerlo aún mejor. Ahí uno piensa, al pensar en una oferta perfecta, igual piensa al tiro con una oferta ganadora, como más seguro. Pero igual tiene harto sentido lo que dice ahí Ramiro, porque te puede servir tiene que servirte tanto a ti como asegurarte de agregarle valor al cliente. Yo creo que eso ya es una oferta perfecta, una oferta que te asegura desde el inicio que él está
está cumpliendo con lo que necesita el cliente y le está agregando valor al cliente. Ya con eso tiene, más allá incluso de ser oferta perfecta, ya te estás asegurando un poquito de terreno en que sea una oferta ganadora. Así que parte por eso. Ve qué es lo que necesita ese cliente, cubre todas esas brechas y obviamente te va a servir también a ti como proveedor para ir mejorando. Si es que no te la adjudicaste por efectos de tercero, porque la competencia era muy apretada, ya está bien. Pero una oferta perfecta es que está, al menos desde tu parte como proveedor, trataste de que todo lo que estuviera en el interno calce justito. Ya, cumplir con todo lo que necesita y agregarle ese valor propio de proveedor, ese sello de proveedor. Yo creo que va por ahí. Va más que nada también por construir como una propuesta también, una propuesta como única, incluso como posicionarse como una alternativa, una solución al problema que están buscando suplir también las instituciones, porque cuando se utilizan o se hacen este tipo de compra a través del mercado público son necesidades de las instituciones, de los organismos públicos que existen para funcionar y también para llegar a un usuario final también, ¿no? Sí, por eso mismo ahí es lo que siempre hay que tener en cuenta hacia quién va dirigida, hacia cuál es la modalidad de la oferta que estoy generando, tener eso en consideración, tener sacar provecho a la experiencia que haya tenido de ofertas similares también. La idea es que esté bien dirigida y que sirva más o menos en esa línea. Sí, yo también creo que de la mano de una oferta perfecta o detrás de una oferta perfecta hay un método y creo que las empresas tienen que empezar a hacer su método de postulación, ir iterándolo obviamente, pero no partir de cero con cada nueva licitación, cada nueva compra ágil que participen, sino dentro de este método, ya salió una, cuál es el primer paso, quién va a revisar esto, en qué momento tramito la garantía. Entonces tener muy claro cuáles son estas etapas, definir el método y después con los resultados ir retroalimentando este método. Uh-huh. O sea, siempre todo un mecanismo también, pues. Sí. Todo un engranaje igual, me imagino, en cada uno de los equipos de trabajo de todas las empresas y sobre todo quizás como las empresas que hemos ido conociendo también a través como del trabajo de Licitalab. Yo creo que cada una tiene como un flujo interno que va identificando algunas cosillas. Pero volviendo al tema de la oferta perfecta y volviendo al tema quizás como adjudicar o no, ¿qué cuán difícil es adjudicar una licitación? Yo creo que depende de muchas cosas, la verdad. Al final depende de qué tan saturado está tu mercado, qué nivel de competidores tienes. Depende de muchas cosas qué tan difícil es. Pero finalmente la dificultad la vas eliminando con conocimiento. O sea, es mucho más difícil participar en una licitación a ciegas que participar sabiendo, por ejemplo, cuál fue la última licitación similar que se adjudicó. Es mucho más difícil lanzar un precio como al ojo, por así decirlo, que ofertar con un precio que dijiste, mira, el año pasado se adjudicó por este precio, no sé, mal la inflación y no sé qué, ahora va a ser esto. Entonces, creo que la dificultad es muy propia de cada mercado, muy propia de cada empresa, pero sí o sí la dificultad se va disminuyendo esa brecha a medida que tienes un método, nuevamente, y tienes información para postular de mejor manera. Sí, ahí yo creo que es difícil comenzar. Es difícil comenzar porque a veces, sobre todo al inicio, al aperturar, por ejemplo, un canal de compras públicas y empezar recién a vender, ¿qué empiezo a vender? ¿Licitaciones o compras ágil? ¿Qué son estas modalidades? O a veces es un poquito abrumador, pero siempre hay que buscar cómo hacerse las cosas fáciles, empezar por lo simple y de a poquito echar a andar la máquina, romper la inercia y empezar a postular. Ya con la primera postulación, aunque si al final hay que dedicarle el tiempo justo y preciso para empezar a ver cómo funciona este tema, quién más postuló, tiré la primera solo porque quién más podría postular a esa primera que me llama la atención. Empiezo a tantear la competencia, empiezo a ver los datos, ir conociendo de a poquito y cada vez te va a costar menos y de las primeras, además vas postulando, mayor va haciendo la probabilidad igual de adjudicar. Y ya adjudicando una vez, ya se agarra el gustito y ya te lanzaste porque de verdad que es un mercado súper grande que tiene mucha oportunidad. Tiene hartos competidores, sí, pero al final ahí uno mismo, los mismos clientes y proveedores van buscando cómo diferenciarse y saben a quién llegar también. Sí, por eso ahí lo que comentaba Ramiro de
postular con información es mucho más fácil porque sabes en qué licitación te conviene postular, con cuánto te conviene postular, qué características resaltar al momento de postular para que ahí nuestra oferta salga perfecta como comentábamos al inicio. Claro. Igual había uno de los capítulos que teníamos con Mabel Contreras, que es experta en mercado público. Ella nos decía mucho que para poder partir en mercado público no es como llegar y tirarse a la piscina, sino que también hay que tener como todo este respaldo de información previo. Pero aún así, mercado público para ella era un sistema que era muy de aprender en la marcha y aprender como a través de la experiencia propia, de cómo ellos, no sé, pues los proveedores van vendiendo, cómo van relacionándose con los compradores, las modalidades, toda la información que hay al respecto. Entonces, me imagino también que un poco esa dinámica, ¿no? Como de ir aprendiendo sobre la marcha, aprendiendo de sus propios errores, aprendiendo de referencias también, licitaciones anteriores. Hay mucho que aprender ahí, ¿no? Sí, la idea es, bueno, volviendo también un poquito de la pregunta anterior, si llegamos a que solo postulando a seca y postulando porque sí y esperando que caigan los negocios de la nada, va a ser súper difícil adjudicarse una licitación. Pero si tomamos en consideración esos puntos y establecemos el método o una metodología de trabajo dentro del equipo, como lo conversaba Ramiro, va a costar cada vez menos. Va a costar cada vez menos y a más práctica tienes, más información tienes, menos te va a costar y mejores resultados vas a poder tener. Sí, acá un poco pelando a algunos clientes. No tan así, pero siempre es bueno conocer la experiencia de los clientes, pues claro. Sí. Yo creo que a alguien le va a tocar este punto, pero no, a mí me pasa harto en las reuniones que nos dicen, oye, qué bacán los reportes, pero la verdad no me importa, quiero solo buscar negocios. Y así como, ya, ok, o sea, está bien. Uno lo que conoce hoy día, cuando yo postulaba en mercado público antes, yo también me dedicaba solo a buscar negocios y pensaba que esa era la clave y buscar más negocios y filo con analizar a mis competidores porque era súper difícil. En ese momento cuando trabajaba en esta empresa era súper difícil analizar a mis competidores, me costaba horas. Pero yo creo que hay una transformación ahí de cuando toman la plataforma, van aprendiendo, van tomando el gustito de que no todo es postular a todo lo que está enfrente tuyo, sino también no puede ser más discriminador, o sea, como ir discriminando como en este organismo no me ha ido muy bien en los últimos 12 meses, entonces voy a privilegiar esta licitación porque dado los criterios de evaluación que tengo con este organismo, me ha ido mejor. Entonces, eso lo da la información. O, por ejemplo, en este organismo, pucha, este competidor siempre me gana porque, no sé, tiene una certificación que yo no tengo. Entonces, voy a dejar de lado esa licitación y voy a darle fuerza a esta otra oportunidad que tengo. Entonces, mucho de la oferta perfecta, creo yo, es ir generando, esto lo digo en hartas conversaciones que tengo con los clientes, generando la sinergia entre la búsqueda de nuevos negocios, que es bacán que puedan postular a más oportunidades, pero no siempre la respuesta está en postular en más negocios. Uno puede mantener una cantidad de postulaciones que no crezca tanto, pero ser mucho más preciso en eso. Entonces, ahí, claro, depende de cada negocio, qué va haciendo, su mercado, no, esto no es una receta. Simplemente digo que la información le da más posibilidad de ganar a todos, sin importar el mercado. Yeah. Sí, ahí yo creo que, bueno, igual como en cualquier industria, ese punto es súper bueno de dedicarse y analizar la información, pero eso no invalida tampoco de que al final cada proveedor igual tiene su método. Sí, al final hemos conocido y tenemos clientes que en definitiva les gusta dispararle a todos los blancos y de 100 blancos que le disparaste, cayeron 3 y se hicieron, sí, porque esos 3 eran con el medio margen, entonces era con un margen gigante, así que celebraron igual. Pero eso no quita de que cada vez puedas ir ajustando el rango y postulando mejor. Si al final te va tomando menos esfuerzo. O sea, a lo mejor optimizas el trabajo de tu equipo de ventas, optimizas el trabajo a nivel de revisar, que igual es bien agotador. Siempre nosotros conversamos en las reuniones con los clientes o en el círculo de compras públicas que buscar toma mucho tiempo. Entonces, buscar no necesariamente te va a asegurar encontrar mejores negocios o postular a más y mejores negocios, sino que al final la gracia está en postular directamente más y mejor. Uh-huh. Va en esa línea. Igual ahí profundizando un poco en ese tema, ahí está la importancia de los datos también, como de la información misma.
de no solo buscar, sino que también al buscar y encontrar, llegar y postular como de forma más precisa, como con ya habiendo estudiado la competencia, sabiendo que hay más posibilidades, quizás no siempre vaya a postular a 10, sino que puedes postular a 3 y ojalá y en esas 3 tenéis mayores posibilidades. Entonces ahí hay como un otro punto, ¿no? Sí, y ahí depende igual depende mucho qué tan maduro esté como el canal de las compras públicas. O sea, si es no sé, tengo un rol de gerente que las hace todas, que te busca la licitación y que te postula, te arma la propuesta y te ve los datos y todo. Y más encima, claro, no, ahí sale carísimo y es bien difícil. Probablemente esa persona va a optar por postular a lo primero que le aparezca y gastar tiempo en eso. Pero no, los datos son súper valiosos en ir optimizando ese proceso, como lo mencionábamos hace un rato. El tiempo lo dedicas a lo que realmente te sirve, a generar más valor y toma tiempo, porque al final las estructuras de cómo funciona la empresa ahora, típico que tienen un ejecutivo de ventas de mercado público y tengo a los roles ya más de gerencia comercial. Entonces, estos ejecutivos, los que miran los datos, terminan quedando a nivel de gerencias comerciales, pero la idea es que el equipo completo pueda tomar decisiones en conjunto en base a eso. O sea, sí, porque igual, o sea, me imagino que no solamente depende como de armar una muy buena postulación y de habernos fijado de todos estos factores que ya hemos conversado, pero también depende como también de cosas mucho más formales quizá o de asuntos más que tienen que ver con el comprador o con lo que está buscando, no sé, sus normas, etcétera. Como que hay cosas más externas también igual. Hay hartas cosas externas y ahí, bueno, yo creo que es importante en la medida que se pueda, nunca hacer una postulación por uno mismo sin la ayuda de otra persona de la empresa. Acá obviamente depende del tamaño de la empresa, pero en la medida que sea posible, ojalá tener el acompañamiento de que alguien te revise lo que estás haciendo, la documentación, los anexos que preparaste. Entonces, por ejemplo, terminaste de preparar los anexos y pedirle a tu compañero, oye, revísame si lo que están pidiendo lo tengo acá, si no me falta una firma. Al tramitar, por ejemplo, las garantías, son súper estrictos con la glosa. Entonces, que la glosa que uno está tramitando no tenga errores, que la fecha de vencimiento de la garantía esté correcta. No sé, papeles externos, papeles a veces que tienen que estar firmados por el contador. Entonces se involucran a más personas, como que no es algo que uno realmente puede hacer solo. Así que, claro, pues esos factores externos hay que hay que tomarlos de súper buena manera. Así que es importante, es como el acompañamiento y el tiempo. Creo que hay dos factores clave. No hacerlo todo a última hora. Sé que es difícil, pero siempre estamos corriendo, pero bueno, sirve como consejo. Es que sobre todo hay que hacer las cosas con calma, yo creo, como más que por la premura de tener que postular como todo con un cierto plazo, pero siempre hay que hacer las cosas con calma y con toda la revisión que cada documento amerita, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde entra una parte que, complementando los puntos súper claves que menciona Ramiro, es donde entra las herramientas, como le llaman ya la tecnología directamente. Entra porque te ayuda a organizarte mucho mejor, te ayuda mientras antes tú encuentres una oportunidad que efectivamente te sirve, que te gusta, revisaste las bases, revisaste los puntos clave y dijiste, esta es para mí, aquí voy. Tienes conocimiento de tu producto o tu servicio y sabes que es conveniente y que tienes oportunidades, pues ya mientras antes empiezas a trabajarlo mejor. ¿Ya? Porque al final siempre, y esto es experiencia de cliente, experiencia de nosotros mismos en realidad, anteriormente en mercado público y todas esas cosas, todo es típico que te dicen que andan corriendo por una licitación o que andan sacando los documentos a última hora por una licitación. Una oferta perfecta, sobre todo. Claro, es típico. Entonces, una oferta perfecta tiene que hacerse con timing o con tiempos perfectos también. O sea, tienes que organizarte bien, ver qué es lo que necesitas de cada persona de tu equipo y de los externos, que ahí es donde los tiempos suelen ser un poquito más extensos o más largos. Están fuera de tu control, así que siempre hay que mantenerlos ahí. Y una vez ya con todo eso controlado, una vez armados, dándole check todos los días a lo que está armando, va a tener una oferta súper buena. O sea, es probable de que si es buena, es competitiva, tiene experiencia, porque la experiencia siempre suma. Si la experiencia siempre suma, va a ser una oferta más que perfecta, ganadora. Volviendo a lo que conversábamos en el inicio. Ojalá ganadora. Exactamente.
Oye, ya hablábamos un poco como de la importancia de los datos, pero ¿qué tipo de información es la que tiene que tener un proveedor siempre a la mano para poder construir cualquier tipo de postulación? ¿Cuáles son como los tipos de análisis que deben hacer? ¿Qué factores deben analizar? Competidores, me imagino, compradores, no sé. Cuéntenme. Sí, o sea, al momento de empezar a postular, lo primero tienes que conocer tu mercado. O sea, conocer dónde estás parado, qué es lo que estás ofreciendo, cuáles son los precios que estás ofreciendo y conocer el mercado público en sí, cómo esos productos y servicios se mueven dentro del mercado público, porque es típico que de repente llegan clientes que, claro, vendían solamente en el sector privado o cosas así y quieren meterse al mercado público y dicen, no, sí, esto es lo mismo, mantengo mis mismos precios, mis mismos márgenes o los tiempos de despacho como lo llevo siempre. Mercado público en sí es un mundito, entonces tienes que trabajar esta información y digerirla para saber cómo se mueve, quiénes son los participantes, lo que mencionaste, los competidores. Tienes que saber cuáles son los precios que están dispuestos a pagar los compradores. ¿Quiénes son los compradores para saber con quién te tienes que, no sé, qué tipo de vínculo tienes que generar, etcétera? Y los plazos de entrega, ¿qué plazos de entrega? ¿Cuáles son las modalidades que te conviene explorar primero y con cuáles vas a evolucionar después? Ahí yo creo, Ramiro, que hay harto dato. La tecnología ayuda mucho, trabajar con software ayuda mucho, pero es un montón de información que mientras antes las tenga mejor. Como decía, mientras antes la puedas revisar mejor. Y ahí Ramiro a lo mejor me puede contestar esta pregunta que igual va un poco de la mano también con todo este como apartado de reportes que tenemos en Licitalab, que hay reportes de todo, como de cada quizás área, de cada modalidad, pero siempre respondiendo preguntas. Pero ¿cuáles son como las preguntas que la misma persona debe hacerse al momento de hacer como un análisis? ¿Recomiendas como tener una pauta así como decirle a este reporte le voy a preguntar esto y esto, quiero saber esto y esto de este otro reporte? Yo creo que desde mi punto de vista la primera pregunta a responder es ¿qué licitación similar se ha adjudicado anteriormente? Y ahí lo ideal es aprovechar una característica que tiene el mercado público que es bien cíclico. O sea, las entidades lo que están comprando este año probablemente lo compraron el año pasado o lo compraron hace 2 años. Entonces, la primera pregunta es responder, ¿esta licitación se habrá adjudicado previamente? Y ahí los reportes son súper claves porque te puede ayudar a identificar esa licitación. Y ya teniendo esa licitación, siento que uno avanza varios pasitos. Porque puedes ver quién se la adjudicó, a qué monto, qué valoraron bien, qué valoraron mal, qué es lo que estaba buscando la entidad en términos de garantía de los productos, de los servicios que contrató, la experiencia de los oferentes. Entonces, como que siento que con eso uno ya avanzó unos pasos. Y luego también, si es que esa licitación se adjudicó hace 1 año o hace 2 años, ahora viene como la segunda pregunta ya, pero que se ha adjudicado, que sea no exactamente igual, pero similar, pero la semana pasada o hace 1 mes. Entonces, ¿quiénes son los actores que hoy día toman más relevancia? Y de esos actores, tú puedes, con el RUT, ahí en los reportes, puedes ver a qué está postulando, cuál es su estrategia, cuánta experiencia tiene. Por ejemplo, yo que trabajaba en el mundo de la construcción, la experiencia en metros cuadrados era súper importante. Entonces, es importante hacerse estas preguntas de quiénes están participando. Y por el otro lado, hay preguntas también del organismo comprador. El organismo comprador está teniendo más o menos reclamos en el último tiempo. O sea, está haciendo una mejor o una peor gestión. Yo siempre le digo a los clientes, como a veces hay organismos que tienen más reclamos que otros, pero no es como, si el organismo tiene muchos reclamos, yo no voy, sino que hay que tomar medidas. A veces es como, claro, voy a considerar más gastos financieros porque quizás se demoren en pagar, a estar más alerta, hacer un sistema de cobranza o que alguien esté más atento de se emitió la factura, cómo va la cobranza. Es como cuando un organismo tiene hartos reclamos, no vayan, sino es como hay que hacer que se vaya una gestión un poquito más intensa. Entonces también hay preguntas hacia quién es el comprador, a quién le compra normalmente, que eso también se puede ver con los reportes. Entonces, como ya este organismo normalmente le compra a esta empresa, qué pasa con estas licitaciones, ha tenido reclamo o no. Entonces, como también esa información encuentro que es bien valiosa. ¿Y eso funciona tanto en Chile como en Perú, que es donde también está presente Licitalab, sobre todo? Sí, claro, sí, funciona así. Yo creo que es la gracia de los mercados públicos a nivel regional.
Ahora, ¿qué tan importante, haciendo énfasis como en ese punto, qué tan importante es conocer al comprador? Yo creo que es importante, pero no es clave. Ya. En el sentido de que el comprador al final se rige por bases, se rige por una normativa en donde todos los compradores se rigen bajo estas mismas leyes o normas. Entonces, todos operan con un marco conocido. Ya. Entonces, obviamente, entre uno más conocimiento tenga del comprador, mejor. Yo creo que con el tiempo todas las empresas van teniendo sus organismos compradores favoritos, así como en esta municipalidad me gusta ganarme una adjudicación, ya conozco a la gente, ya sé cómo pagan, sé cuánto. Eso es bacán, pero nunca le haría el quite a postular con un nuevo comprador. Y si es alguien nuevo, obviamente evaluar lo que hablábamos recién, los reclamos, a quién le compra, pero no evitar los nuevos compradores, porque finalmente se te abren nuevos mercados con eso. Javier. Sí, yo difiero un poco. No, a mí me gusta conocer, a los compradores. Creo que a veces se da mucho y los clientes también lo comentan de que ven a los compradores de mercado público como demasiado lejanos. Yo digo, no tienen que ser tampoco tan lejanos y tienes que saber también quién es tu cliente o a quién realmente le vas a estar ofreciendo para que en cierto modo, de a poco, a medida que te vas dando a conocer como proveedor, ese cliente, el personaje que está detrás incluso más atrás que el encargado de las compras, que vaya adaptando un poco lo que necesita en base a lo que tú ofreces. Porque en esos casos, ya si nos vamos hay ciertos rubros en los que los requerimientos son bien específicos. Entonces, cuando los requerimientos son bien específicos, si ese comprador te conoce, sabe que tú eres un buen proveedor, sabe que tienes buenos productos, que ofreces buenos servicios y buenos tiempos de despacho, es más probable que las bases y los requerimientos estén un poquito más dirigidos hacia tus productos y servicios. Entonces, por eso también te sirve mucho conocer el comprador. Te sirve también saber a quién más le está comprando ese comprador. Porque si ves que tengo un hospital, por ejemplo, o tengo una municipalidad que requiere ciertos productos y servicios y siempre le está comprando, a 1, 2 o 3, saber cómo tu producto o tu servicio se puede diferenciar al momento de tu generar la postulación, y ya si a la primera no te ganaste, ya le dejaste el vistito a ese comprador y después vas a poder enganchar a lo mejor con un precio un poquitito más atractivo o a lo mejor con alguna característica de valor interesante. Entonces, por eso a mí igual sí me gusta estar mirando ahí los números en relación al organismo comprador o ya quizás un poco más en detalle. Hubo también ahí otra de las conversaciones que tuvimos en un capítulo anterior, me acuerdo mucho del IRMI, que él me comentaba de que era muy importante mantener esta relación con el comprador, sobre todo para después hacer seguimiento en temas tan específicos y tan sensibles como los pagos, por ejemplo. Y sobre todo con organismos o que ellos trabajan en educación y con escuelas públicas. Los organismos, las escuelas públicas dependen de municipalidades y las municipalidades son mucho más engorrosas y mucho más burocráticas para poder emitir los pagos y todo eso. Entonces ahí también está la importancia igual, ¿o no? Sí, hasta cierto punto sí. O sea, siempre mejor diablo conocido que diablo por conocer. Claro. Pero te da esa ventaja. O sea, tener más o menos paciencia. Uno siempre con las compras públicas y así está postulando con alguien nuevo, hay que tener un poquito más de paciencia, así como lo decía Ramiro. Pero no, igual irse atreviendo, ir diversificando, ir ofreciendo a otros compradores similares también, estar atentos cuando saquen algo y ahí entrar con mi propuesta de valor. Uh-huh. Y ahora en ese mismo punto, pero desde el otro lado, y me imagino que igual este punto es súper importante, yo creo que para todos los tipos de rubro y todos los tipos de mercado, pero qué tan importante, sobre todo en las compras públicas, las ventas públicas, es estudiar a la competencia. La competencia es particular en mercado público porque son hartos. Hay de todo. Ahí es bien entretenido ver, sobre todo al momento de ver los datos y ver si efectivamente tienen mercado, quiénes son los personajes que están vendiendo más y también cuáles son sus clientes. Ver con cuál puedo entrar, cuál es el tipo de compra que a lo mejor con el que me conviene empezar. Me conviene a lo mejor empezar con compra ágil directamente si tengo mucha competencia en licitaciones directamente. Entonces voy probando con compra ágil. Si veo que en licitaciones tengo buenas oportunidades porque en esas licitaciones siempre postulan solamente 1 o 2, ya, entonces te tiraré a la parrilla con eso. ¿Qué opina don Ramiro? Yo creo que una de las cosas más entretenidas que tiene el mercado público
es que uno puede tener toda la data de sus competidores. Creo que es algo súper propio. Personalmente algo de lo que me motivó a crear un poquito como la idea de Licitalab, porque tiene esta particularidad que finalmente uno se puede moler la cabeza pensando cuál va a ser tu estrategia, pero tu estrategia luego lo puede conocer cualquier persona. Entonces es súper dinámico, porque tu estrategia no te va a servir para siempre, porque lo que tú hiciste, ya ganaste un par de licitaciones, tu competidor te la va a ver y la va a empezar a replicar. Entonces vas a tener que venir con una nueva idea, ya ok, ya me igualaron esta, entonces ahora ¿qué hago? Entonces creo que por ahí hace que este mercado sea bien dinámico, pero también me parece súper bueno que más empresas quieran participar. El dinamismo en las compras públicas no hace bien a todos, porque finalmente el Estado compra a precios más competitivos, pero es súper particular esto de que tu estrategia es pública. Entonces, y eso es algo bueno porque finalmente es como todos pueden ir aprendiendo. Empresas más jóvenes pueden rápidamente aprender de empresas con mayor experiencia, viendo cuáles han sido sus postulaciones anteriores. Entonces, finalmente, ahí el tiempo de aprendizaje se va cortando. Ujú. Ahora, ¿cómo ven el funcionamiento de los sistemas de compras públicas en los países que está presente Licitalab? Hoy día estamos presentes en 2 países, estamos quizás mirando un tercero, pero ¿cómo ven el funcionamiento de Chile y Perú en este caso? Ahí, bueno, siento que Chile, quizás va a sonar como un poquito porque somos de acá, pero siento que está haciendo algo así como punta de lanza en el sentido de que es un sistema bien abierto, en donde no es tan complejo que las empresas puedan iniciar sus primeras ventas. Hoy día tú con tu cuenta del... ¿Cómo se llama? El RUT. Clave única, perdón. Te metes al mercado público y puedes postular a una compra ágil al tiro. Entonces eso es súper bueno. Y creo que en ese sentido Chile está un poquito marcando tendencia en los portales de compras públicas. Y ahí se genera harta alianza. Uno que está más metido en este mundo puede ver que Chile Compra se junta harto con la gente de Perú Compra, con la gente de SEASA también en Perú, con la gente de Colombia Compra Eficiente, y se van generando hartas conversaciones, hay harta sinergia y aprendizaje. Entonces, finalmente las formas de comprar en el mercado público no es que cada país las invente, sino que son políticas que son bastante estándar, por así decirlo. Hay instituciones bien grandotas que están metidas detrás de eso, con este objetivo de cómo más empresas entran en este mercado, cómo se vuelve más competitivo, cómo mejoramos la accesibilidad. Entonces uno encuentra hartas similitudes, más allá de los dolores propios de cada portal, pero se encuentran hartas similitudes. Sí, ojo que igual han salido estudios que el otro día lo estábamos mirando bien de cerca, de que destacan a Chile a nivel mundial en cuanto a su sistema de compras públicas, porque de hecho hay justo en la etapa del onboarding, o lo que significa el acompañamiento, una vez tú entras a vender en mercado público, es súper bueno porque tienes cómo capacitarte, se capacita mucho a los compradores, se capacita mucho a los proveedores, todo. Ahí tú puedes optar a certificaciones que dicen de que ya tienen los puntos clave para poder empezar a venderla en mercado público. Tiene un servicio de ayuda o chat de ayuda que igual es bien bueno si es que tienes consultas. Entonces es bien interactivo en ese apoyo y está top 1 en esa, o está en el súper destacado en ese aspecto, en el aspecto de onboarding, del acompañamiento una vez ya entraste en este mercado, para que no hagas solamente ventas puntuales y después digas, no, ya, mercado público no es lo mismo. Sí, al final para los compradores es mejor mientras tienes una mayor gama de proveedores. Puedes optar a mejores productos, a mejores servicios, mejores precios, etcétera. Así que en ese sentido está súper bien posicionado. A nivel de Chile, bueno, y el resto de Latinoamérica igual se ha ido poniendo las pilas y cada vez mejorando en esos aspectos. Si ya ahí lo complementamos más aún con herramientas digitales y todo ese rollo, también hay harto potencial. Sí, eso mismo iba a ir porque, y ahora hablando más como de lo que ha hecho Licitalab en este corto tiempo de vida que lleva, igual son 3-4 años más o menos que lleva funcionando, ¿cómo han visto ustedes como la mejora o el antes y el después de cuando
un usuario entra a Licitalab, o sea, contrata a Licitalab, ¿cómo han visto como esta mejora del, no sé, desde incluso la optimización de los flujos de trabajo, me imagino, la adjudicación, niveles de postulación? ¿Cómo han visto ustedes el aporte de Licitalab a la generación de un ecosistema de proveedores mucho más como eficiente? Es bien entretenido porque depende el tipo de proveedor con el que se enfrenta por primera vez a Licitalab. Ya con Ramiro hemos visto desde empresas chiquititas que están empezando y llegan incluso a Licitalab antes que en mercado público. Llegan ahí y empiezan a ver cómo funciona este tema. Hasta empresas que tenían su sistema propio y dicen, en realidad se crean una cuenta, empiezan a trabajar con Licitalab y se dan cuenta que es mejor. Y otras empresas que son ya más consolidadas, venden mucho en mercado público, tenían a lo mejor herramientas más establecidas o máquinas andando, se encuentran con Licitalab, una máquina bien simple pero práctica y eficiente para poder trabajar con este canal de compras públicas, y se pegan el salto y sienten que todo anda mejor, todo fluye, la comunicación con el equipo, la asignación de tareas, el revisar la información. Da gusto igual después, sobre todo, ver de que a nivel de proceso, como de la búsqueda y el análisis de las compras públicas, después les va impactando en el negocio. Efectivamente, después te das cuenta que empezaste a trabajar con un poquito más de tecnología y te pegó en más órdenes de compra. Te pegó, en más lucas adjudicadas. Yo creo que eso es bien satisfactorio, interesante, y te va dando luces de hacia dónde encaminar esto. Ahí Ramiro igual tiene harto que contar. Sí, yo creo que hoy día la tecnología es algo que todas las empresas tienen que empezar a implementar en su operación del día a día, y nosotros estamos metidos ahí. O sea, gastar 2-3 horas buscando tus palabras clave en el módulo compra ágil, después licitaciones, no te genera ningún valor a la empresa. Entonces, estas 2-3 horas que antes gastaba en buscar estas oportunidades, ahora las tengo automáticamente en mi sistema, las puedo revisar en un par de minutos, las puedo asignar y luego tener notificaciones como... es bien directo, no es como no es rocket science el cómo impactamos a nuestros clientes. Es súper directo, que la tecnología va mejorando tu flujo en ese sentido. Así que ahí el caso de éxito de cada uno es bien variable. El cuánto aumentan sus ventas o en qué etapa les impactamos más depende mucho de cada empresa. Pero estamos muy sumados a la ola de cómo la tecnología va haciendo mejor tu día a día y te ahorra tiempo y te deja tiempo para preparar, en este caso, una oferta perfecta. Uh-huh. ¿Y cuáles han sido como los principales, como, no sé si, bueno, como cliché igual, pero cuáles son como los principales dolores con los que llega el usuario o el proveedor cuando se acerca a buscar servicios como los que ofrece Licitalab? ¿Qué busca mejorar? El más evidente es dejar de perderse oportunidades y dejar de llegar tarde a la oportunidad. Ese es muy directo. Yo creo que le pasa a casi todos los proveedores que finalmente se dan cuenta que algún competidor se ganó una licitación de la cual ni siquiera se enteraron. Lo mismo con una compra ágil. O llegaron tarde, te encontraste una oportunidad que cierra mañana. Entonces ese es un dolor así como que lo viven muchas personas. Y luego está todos los procesos, o sea, los cambios de fecha, los cambios de estado, el foro inverso, las garantías, como que también ahí hay hartas cositas que cuando tienes varias ofertas en carpeta se van complejizando. Así que eso también se soluciona harto. Y por último, el no tener idea de tu mercado. O sea, a qué precio vender, quién va a participar. También eso es difícil porque es como un poquito frustrante no tener esa información para preparar una buena oferta. Me imagino que por ahí también va la respuesta que ha ido entregando Licitalab respecto con las distintas como funcionalidades que han ido apareciendo también. Sí, claro, vienen mucho desde el feedback del dolor de los usuarios, por así decirlo. Entonces, como para ir cerrando, ¿cuáles son como las etapas claves para poder construir una oferta perfecta? Yo creo que en este podcast no podríamos dar la receta de cocina para toda la empresa, pero creo que finalmente lo importante de la etapa es primero hacer un método. Aunque el primero no resulte. Como si no lo tienen creado,
quizás en un papelito, decir, ya, esto van a ser mis etapas, esto es lo que voy a hacer yo, y luego ese método ir iterándolo. Así que yo creo que eso es lo primero. Ahora, ¿qué paso yo agregaría en mi primer método? Primero, identificación lo más oportuna posible de las oportunidades, eso marca mucho la diferencia. Una lectura bien detallada de las bases, eso también creo que cuando Mabel ha participado del podcast, lo ha dicho un par de veces, en verdad en las bases está todo, y lo que no está, es importante saberlo porque hay una pregunta, en el participar del foro inverso también es súper relevante. Luego está también la parte de ordenarse con la documentación externa que se aleja de nosotros. O sea, cuánto me demoro en tramitar la garantía, va a ser una boleta, va a ser una póliza, tener eso bien claro. ¿Qué le tengo que pedir al contador? ¿Qué le tengo que pedir al banco? Así que yo creo que esas son como las etapas iniciales de una buena propuesta. Una vez que ya está armada la propuesta, yo agregaría al método sí o sí una revisión cruzada con alguien de mi empresa. Si trabajo solo, alguien tendrá ahí, no sé, amigos, pareja, mamá y alguien que le lea algo, pero un segundo ojo, también lo encuentro súper, súper importante. Y luego de la postulación, estar atento obviamente al foro inverso. No se te vaya a pasar ahí que te hicieron una pregunta, no alcanzaste a responderla. También lo encuentro importante. Y por último, terminaría el método haciendo una revisión, ya sea que si gané o perdí, por qué gané, cuáles fueron mis puntos fuertes, por cuánto gané, en qué me equivoqué. Aunque haya ganado, igual pude haber cometido errores, así que igual tengo que identificarlo. Y si perdí la licitación, entender muy bien por qué, cuáles son los puntos fuertes del competidor. Sí, ese punto es bien interesante, el de como que viene siendo como mejora continua, que les gusta llamarle, como de que si por ese motivo te perdiste una licitación o quedaste fuera, la parte de revisar el acta de adjudicación, por ejemplo, y ver a lo mejor si efectivamente fue por temas de lucas, y si no fue por temas de lucas, ver qué ajuste técnico tienes que generar en la propuesta o qué valor tienes que modificarle a la propuesta para que la próxima, con ese comprador, ojalá, que aparezca, sí te la estés llevando tú. Aprovecha de mirar también la oferta técnica o cuál fue la oferta de valor que generó el competidor que se la llevó. Y así, como decía Ramiro, que el mercado público es bien cíclico, en la próxima pedida que sea muy parecida, ya vaya a estar con una ventaja bien interesante. O sea, vas a saber más o menos el precio en el que postular, las características técnicas con las que tienes que postular, tu equipo, etcétera, y va directo a ganar. Y lo otro que ahí, complementando también ese método que dice Ramiro, es súper interesante cuando ya logras saber qué es lo que tiene que hacer cada persona de tu equipo. Si uno está revisando, quién es el que se encarga de gestionar la documentación, dónde van a estar gestionando la documentación para generar la propuesta, cuánto tiempo te toma, cuántas horas al día se está dedicando tu equipo solamente en buscar y cuántas horas al día logra dedicarse en postular y agregarle valor a este proceso. Ese es súper importante. Al final todo eso va mejorando y con una buena cabeza y un buen equipo ejecutor, pucha, te consolidas súper rápido. Recién estábamos conversando con algunos clientes que ya en el segundo mes, o sea, estaban sorprendidos porque ya habían tenido resultados entretenidos en mercado público y vendiendo más. Y ya se metieron en Licitalab y ya el tercer mes, que ahora sí iba con Licitalab y tenían un proceso más armado, pucha, los números se van disparando y esos son cambios súper positivos. Reflejaba al tiro ese beneficio. Claro, ahí también se va viendo como los resultados de ir accionando un poco con disciplina también y ir como haciendo este método mucho más mecánico. No, mucho y más... irse midiendo es súper importante. Si al final no nos olvidemos que es un canal de estás vendiendo productos, estás vendiendo servicios, te están comprando, entonces siempre ir de la mano con las metas que tenga tu equipo, con la eficiencia que va teniendo tu equipo y llegar a lo que se plantea. Ven ahí como la curva va subiendo mes a mes y cómo debería comportarse en base al movimiento de años anteriores. Bien entrete mirar eso. Uh-huh. Muchas gracias, Ramiro, Javier, por toda esta conversación. Hemos aprendido bastante de cómo ha sido el proceso para todos los usuarios, desde la experiencia que hemos tenido con los distintos usuarios de Licitalab y sobre todo con la experiencia previa que ustedes han tenido también. Y esperamos que también todos estos consejos puedan calar hondo ahí en toda la gente que nos ha estado escuchando, que los usuarios que también usan Licitalab puedan aprender un poco más y sacarle el jugo también a la aplicación o a las aplicaciones que estén utilizando para optimizar más las ventas, ¿no? ¿Cuáles consejos les dejan como consejos finales
¿Algún consejo que puedan dejar como para poder lucirse o mejorar la presencia como proveedores del Estado? Atrévanse, o sea, convérselo con su equipo y empiecen a explorar ese canal. Hay hartas lucas, moviéndose, así que mientras antes mejor, postulen informado y echen a andar la rueda. Yo creo que es súper práctico, intuitivo de llevar, no es ciencia de la NASA, de verdad que hay súper buenas oportunidades. Hay que saber dónde explorarlas, cómo llegar a ellas. Ahí Licita suma hartos puntos, al final es bien clave cómo vamos a encontrar esos negocios. Así que partiendo por eso, ya es un camino de éxito. Si sabes que hay mercado para tus productos y servicios en mercado público, es lanzarse y profundizar. Desde mi punto de vista, incorporen tecnología en todos los procesos que puedan. O sea, hoy día, por ejemplo, ya no es necesario ir al banco a sacar una garantía y te ahorra un montón de horas. Lo que hacemos con Licita Lab también te ahorra un montón de horas. Lo que hace, no sé, el CRM, herramientas de gestión de equipo también. Entonces, creo que cuando piensen en este método que hemos hablado, vean también qué herramientas digitales hoy día podrían ir incorporando en eso. A veces uno tiene un poquito de miedo de invertir. A nosotros como empresa también nos pasa. Nosotros estamos llenos de herramientas digitales. Así que, sí, pero claro. El mal de Diógenes es que de herramientas digitales que a veces dicen, no, hay que tener ojo. Sí, pero una herramienta digital bien pensada, obviamente, que les tenga fe que se va a integrar en tu proceso, se paga sola. Así que yo creo que hoy por hoy hay que aprovechar la tecnología y la tecnología incorporarla en tu método. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, Ramiro, Javier. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram como Licita Lab, donde siempre también estamos actualizando con todos los temas de interés relacionados a las compras públicas, mercado público, Perú Compras en nuestro caso. Y también nos escuchan en este podcast que está disponible en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Ahí nos pueden encontrar obviamente como Orden de Compra. De nuevo, muchas gracias Ramiro, Javier. Ramiro, que es CEO de Licita Lab, Javier, Head of Growth también de Licita Lab, y mi nombre es Jorge Rubio, encargado de los contenidos de Licita Lab. Nos escuchamos prontamente en la siguiente temporada de Orden de Compra. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau.